Ya no puede haber una persona humilde subsidiándole el gas ni el aire acondicionado a un terrateniente en la Patagonia o a un finquero en el norte de nuestro país. La industria, los que tienen fines de lucro deben pagar la energía, lo que cuesta producirlo. No creo que haya una mirada a largo plazo. Rigi, lo dije muchísimas veces públicamente, era perfectible, pero yo consideraba que había que aprobarlo. La transición energética es una oportunidad de desarrollo para la Argentina. Sin minerales no hay transición energética. Nuevas tecnologías demandan muchísimo más minerales de litio, cobre, cobalto, níquel que las tecnologías tradicionales. Tenemos todos los recursos para tener una matriz energética súper competitiva. Ese es nuestro objetivo. Hubo una visión muy ambacéntrica en el desarrollo de la Argentina y eso le ha hecho mal a la Argentina. Yo estoy segura que el desarrollo y la creación de riqueza de nuestro país va a venir por el interior. Los gobernadores, que son los que tienen los recursos y los que ven el impacto, realmente tienen que tener una visión clara de decir cómo desarrollamos nuestros recursos naturales, porque esa es la discusión que hay que dar. ¿Cómo puede Argentina aprovechar este proceso que se da a nivel global, que es la transición energética, para desarrollarse? Bienvenidos a Consensos para la Transición Energética, un espacio creado por el Laboratorio para la Transición Energética en conjunto con Misión Productiva. Acá vamos a hablar con especialistas, con exfuncionarios, exfuncionarias, sobre cuáles son los potenciales, los desafíos que tiene la Argentina para desarrollarse, para impulsar a través de la transición energética un desarrollo económico y el bienestar de su sociedad. ¿De qué vamos a hablar hoy, Cami? Bueno, hoy nos metemos de lleno en el arte de hacer malabares en el sector energético. Provincias, nación, empresas, subsidios y todo lo que hay que coordinar para que el país avance. ¿Se puede tener un plan energético que sobreviva a más de un gobierno? ¿Cómo hacemos para que todos tiren para el mismo lado? Quédate porque hoy vamos a hablar de cuáles son las tensiones más grandes entre los actores del sector energético y cómo hacemos para generar consensos. Para eso, hoy nos visita Flavia Rollón. Muchas gracias, Flavia, por venir. Bienvenida, gracias por venir. Bienvenida. No, Ella por es favor, ingeniera un gusto. industrial, fue secretaria de Minería y Energía de la provincia de Salta entre el 2021 y el 2022, luego fue secretaria de Energía de la Nación entre el 2022 y el 2023, y de Minería entre diciembre del 2023 y febrero del 2024. Bueno, gracias Flavia por visitarnos. Por favor, un gusto. Bueno, un poco como para abrir la charla que nos trae hoy, queríamos preguntarte si considerás que hoy existe una planificación estratégica en torno a la energía a largo plazo en Argentina. No creo que haya una mirada a largo plazo. Creo que el sector energético, como también otros sectores, como también, por ejemplo, el sector minero, son sectores que requieren una mirada muy a largo plazo y han tenido dificultades, ¿no?, para desarrollarse en la Argentina. Pero también hay que tener en cuenta cuando vos decías recién de las tensiones, en un contexto macroeconómico complejo como el que viene atravesando Argentina con sucesivas crisis a través de los últimos, no 5 años, sino de larga data, es muy difícil que estos sectores que son muy intensivos en capital, que requieren inversiones que se recuperan en varios años, pueda tener un plan consistente. Pero a pesar de eso, el sector energético ha sido un sector que hoy ha ido avanzando, que Vaca Muerta ha ido consolidando, pero yo creo que responde más que una planificación estratégica a cuestiones que se han ido dando a lo largo de cosas, te diré que eran obvias, que, o sea, si le preguntas al común de las fuerzas políticas, bueno, o de la gente, ¿qué opinas de Vaca Muerta? Y creo que están de acuerdo que había que desarrollarlo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Ahí hay un debate que subyace, ¿no? El tema en general, que es si la energía es un commodity o es un bien público. Nos gustaría saber ahí cuál es tu opinión, cómo ves que eso pueda conciliar con un desarrollo, digamos, explotando la energía con un desarrollo armónico de la economía y de la sociedad. Mira, yo creo que es posible desarrollar la energía. Primero, yo creo que la energía tiene que ser, no puede ser que aquel que pueda pagarla pueda tener derechos, sino que forma parte del desarrollo de la calidad de vida. De hecho, la pobreza no es una pobreza que solamente debe ser medida en términos monetarios, sino empezar a hablar de la pobreza multidimensional. O sea, vos podés tener poco ingreso, pero si encima no tenés acceso a la salud, no tenés energía, no tenés acceso a la educación, etcétera, ya estás hablando de
como te digo, una pobreza multidimensional. Yo creo que la energía tiene que ser accesible porque es parte del desarrollo de la calidad humana, pero eso no quita que tiene que ser tratado como un sector y como un sector donde se requiere inversión en el sector privado, y es indispensable para que un país crezca, ¿no? Por eso una política de subsidios, por ejemplo, ¿no? Pero que una visión no quita la otra. O sea, yo creo que la energía, que la población tiene que tener acceso a la energía, el que pueda pagarla debe de hacerlo, es una obligación que sea así, pero no creo que deba ser vista como un bien público en el cual todos estemos subsidiados. La industria, los que tienen fines de lucro deben pagar la energía, lo que cuesta producirla. Y hoy en día, más como yendo a la actualidad, en el contexto de transición energética que estamos viviendo y las posibilidades que tiene Argentina de desarrollarse en torno a ciertos sectores estratégicos que son necesarios para la transición energética global, ¿qué crees que es necesario para que Argentina tome un rol relevante en el plano internacional? O sea, ¿qué consensos crees que se tienen que generar, que hoy no los tenemos generados para poder tener un plano común de qué rol tienen que tener las energías renovables en la matriz energética argentina y cómo nos vamos a posicionar internacionalmente? Bueno, ahí hay dos miradas, ¿no? Desde el país para afuera y desde el país para adentro. Desde el país para afuera, hoy el mundo demanda alimentos y energía, ¿no? O sea, son los dos grandes temas después del conflicto, de los conflictos bélicos, de la geopolítica que está sucediendo. eh, el mundo busca proveedores seguros de alimentos y de energía, y ahí Argentina tiene todo, ¿no? Somos un país que tiene los recursos, que es un país democrático, que no tiene conflictos geopolíticos, entonces podemos realmente constituirnos como un proveedor seguro para el mundo, tanto en alimentos como en energía. ¿Hay qué consensos hacía falta? Bueno, por ejemplo, el GNL, la ley de GNL. Ahí necesitamos consensos para o impulsar la ley de GNL, que finalmente no se aprobó, o posteriormente el RIGI. ¿Por qué? Porque es un sector que en Argentina no estaban dadas las condiciones para que pueda ser competitivo y teníamos una ventana de oportunidad importante. La transición energética es una oportunidad de desarrollo para la Argentina, porque tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo y el gas tiene que ir a reemplazar el carbón que se consume en el mundo. Argentina en su matriz energética prácticamente no tiene carbón, menos del 1%, pero en el mundo todavía tiene un peso de casi el 30%. Entonces, el gas, que es el combustible de la transición, que genera muchas menos emisiones, tiene que ir a reemplazar ese carbón en el mundo. Para que eso sea posible, teníamos que tener un sector competitivo y se requería una mirada particular para este sector, que, bueno, con el RIGI se dieron las condiciones. Por otro lado, sin minerales no hay transición energética. Las nuevas tecnologías demandan muchísimo más minerales de litio, cobre, cobalto, níquel, que las tecnologías tradicionales. Bueno, Argentina tiene un potencial minero enorme todavía por desarrollar, así que es una oportunidad. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad y seguir posicionando a la Argentina. Yo, la verdad que siempre lo fui, ¿no? Muy optimista de lo que se viene para la Argentina y realmente creo que Argentina está haciendo este camino de posicionarse a nivel internacional. ¿Qué nos falta todavía? Bueno, ser un país predecible, tener condiciones macroeconómicas, generar estos sectores, porque si uno piensa y dice, bueno, ¿cómo salimos? Yo creo siempre que uno sale agrandando la torta, no achicando, decir, bueno, corto por acá, reduzco por acá, sino que tenemos que crear empleo y agrandar la torta. En ese agrandar la torta, bueno, ¿qué sectores son los que necesita Argentina para diversificar sus exportaciones? Porque tenemos un problema de faltante de dólares, que no haya tanto trade-off con el mercado doméstico, por ejemplo, de alimentos, y nos permita crecer, generar riqueza, aumentar nuestro producto y poder bajar también la carga impositiva para que los otros sectores más tradicionales como el agro, las carnes, bovina, porcina, aviar, la acuicultura, los olivos, tantos otros sectores que hay en la Argentina se puedan desarrollar, que hoy tienen problemas de competitividad. Y ahí energía y minería son dos sectores clave que pueden ser los pilares del desarrollo de la Argentina que se viene, ¿no? Ahí me interesa algo que estabas diciendo recién, Flavia. Creo que, bueno, en un espacio donde se busca como esto, generar consensos y ver cuáles son las líneas comunes en torno a la energía,
hay un tema como súper grande que es el tema de inversiones y las inversiones que necesitamos en el largo plazo para la transición energética. Recién mencionabas un poco el RIGI. Creo que algo que sí salió bastante en este espacio fue como el consenso en la necesidad de generar un sistema para las grandes inversiones, de incentivo a las grandes inversiones. Ahora quizás había como más disensos en cuáles eran las herramientas específicas que tenían que activarse ahí para que se genere ese régimen. Vos, en ese sentido, ¿qué pensás como de un régimen de incentivo a las grandes inversiones en general y el RIGI en particular, como de cómo se terminó operativizando y qué te parece, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus oportunidades y qué valoración le haces a eso? Bueno, en su momento la ley de GNL preveía que impulsamos en mi gestión, de hecho yo la defendí también en el Congreso, era similar a RIGI, no tan generosa como el RIGI y tenía una gran diferencia que era el tema del contenido local. Yo realmente creo mucho en eso, en todos estos sectores, sobre todo que son extractivos, que el agregado de valor está en la generación de trabajo local y en el desarrollo del entramado productivo. Entonces, estos sectores tienen que servir para desarrollar nuestra Argentina y nuestro país, porque Argentina es un país que tiene una mano de obra extraordinaria, calificada, todo el mundo lee y escribe, tenemos un entramado productivo fantástico. De hecho, hicimos un gasoducto en tiempo récord, todo con empresas argentinas, entonces claramente se pueden desarrollar grandes proyectos con industria argentina. El RIGI, lo dije muchísimas veces públicamente, era perfectible, pero yo consideraba que había que aprobarlo. ¿Por qué? Porque en esta búsqueda de consensos, en vez de, si querés, discutir por lo que no estamos de acuerdo, bueno, la herramienta es necesaria, sí es necesaria, impulsémosla, era perfectible desde mi punto de vista. La versión que salió aprobada definitivamente tiene mejoras sobre la original, que en definitiva, si recuerdan la original, no tan solo no alentaba complementar con cadenas nacionales, sino las colocaba en una desventaja competitiva importante. Así que yo creo que en líneas generales el RIGI era necesario, es perfectible, era perfectible, los desafíos para su implementación son, la verdad que son numerosos, ¿no? Cómo haces con proyectos que te están presentando una ampliación, cómo controlas esto de proyectos preexistentes, cómo incentivás también el tema del desarrollo país, ¿no? De la contratación, el desarrollo de la industria, donde todavía tenemos problemas de competitividad en la industria argentina, pero soy una convencida que está totalmente en condiciones de colaborar en el desarrollo de estos sectores. Ahora, en un ratito vamos a hablar un poco sobre desarrollo productivo y empresas y competitividad, pero vuelvo a algo que hablabas recién hace unos momentos, decías, bueno, tenemos hidrocarburos, Vaca Muerta, GNL, y en la matriz energética, además Argentina, a través de la ley 27191, se comprometió a futuro, a fines de 2025, tener 20% de renovables. ¿Crees que podemos llegar a ese nivel de participación de renovables sobre la matriz? ¿Y qué necesitamos para poder llegar a eso? No, no creo que lleguemos al año que viene. Hoy debemos estar, si uno mira los últimos 12 meses, porque hay que tener cuidado en ese número de la cobertura, porque hay meses donde la demanda es baja, que puedes estar en Sí, el sí, 20, claramente. pero en realidad si mirás el promedio anual, hoy debemos estar alrededor del 16%, incorporando los proyectos de la licitación que llevé adelante en mi gestión de energías renovables. Podemos aumentar a un punto y medio más, pero no va a ser mucho más del 18. Así que aún falta para la incorporación de más energías renovables. Ahora, yo ahí también tengo una visión, si se quiere, distinta. Yo creo que las energías renovables tuvieron una curva de aprendizaje excelente en la Argentina, son energías competitivas. Yo creo que nosotros tenemos que poner foco primero en tener una matriz energética competitiva para el desarrollo de la industria. Tenemos un país con la mitad de nuestros hermanos en situación de pobreza, entonces prioricemos tener una matriz energética competitiva y baja en emisiones, y tenemos la bendición también de tener gas. Entonces creo que tiene que haber más competencia ahí.
Ahí me interesa mucho en torno a la ley que recién nombraba Nico y la participación de las energías renovables y lo quería traer a un punto que estábamos hablando antes recién, que es el componente nacional que tenemos en los proyectos. Es lo que a mí me interesa mucho, es que bueno, a partir de esa ley se hicieron varios programas de incentivo a la instalación de energías renovables y quería saber cuál era tu visión sobre la incorporación del componente nacional en ese tipo de programas, si pensás que fue exitoso, si pensás que hubo desafíos, si faltó en este capaz trade-off entre la competitividad de las empresas nacionales y frente a las empresas internacionales, cómo hacemos para atraer hacer transferencia de conocimientos y de tecnología desde las internacionales, cómo pensás que se dio todo ese proceso en ese tipo de programas. Mira, yo creo que con respecto al desarrollo de la industria, nosotros tenemos que pensar como un país en qué somos buenos. O sea, hay cuestiones tecnológicas que vamos a tener deficiencias, o sea, no sé, ir a ensamblar ciertos electrónicos. No, nosotros en qué somos competitivos. Yo creo que llegó y Argentina hoy tiene la hora del desarrollo de sus recursos naturales de la mano de la transición energética. Hagamos eso. Incentivemos en lo que nosotros realmente tenemos el recurso y somos competitivos. De repente producir paneles solares y no sé, porque la tecnología avanza mucho, entonces tenemos la tecnología, tenemos el know-how para hacerlo, tenemos un volumen y una escala para poder hacerlo y ser competitivos. Tengo mis dudas. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que hacer incorporación tecnológica, pero no siempre significa tener fábricas de. Hay que tener claro los temas de competitividad y de nuevo, cuando dice, bueno, ¿cómo crezco el país? Argentina tiene innumerables sectores donde tiene ventajas comparativas claras, clarísimas. El transformar proteína vegetal en proteína animal. El sector, de nuevo, biocombustible. Tenemos maíz, exportamos todavía maíz sin agregado de valor y tenemos una ventaja competitiva clara ahí. La acuicultura, olivos, nada, mil sectores, la industria láctea, tenemos la minería que está totalmente subdesarrollada y la petroquímica, o sea, solamente con Vaca Muerta y la industria petroquímica, claramente nosotros podríamos tener un sector que genere exportaciones igual que la soja. Entonces, realmente hacer un diagnóstico en qué somos buenos y no incentivar sectores con barreras arancelarias que en definitiva terminan encareciendo y quitándole competitividad a los proyectos, ¿no? Me gusta esa apuesta productiva y federal, ¿no? Porque también lo que vos contás está distribuido a lo largo de todo el país, que también Es tiene un que impacto. esto es polémico lo que voy a decir, yo soy salteña y será que tengo esa visión, pero yo creo que hubo una visión muy ambacéntrica en el desarrollo de la Argentina y eso le ha hecho mal a la Argentina. Yo estoy segura que el desarrollo y la creación de riqueza de nuestro país va a venir por el interior, va a venir por el norte, va a venir por la Patagonia. Tenemos que apostar hoy al desarrollo de nuestros recursos y apostar sabiamente al desarrollo de nuestros recursos, ¿no? Porque el tema está hacerlo, bueno, hacerlo y cómo lo hacemos. Vuelvo un poquito para atrás, hablábamos de renovables, del sistema eléctrico y una de las limitaciones de acá a largo plazo para que se pueda seguir incorporando energía son las líneas de transmisión, del transporte, digamos. ¿Qué mecanismo crees que se podría utilizar para financiar las nuevas obras que se tienen que hacer pensando, ¿no? Lo que vos decías, un país que crece, que produce, que necesita más energía? Bueno, esto es toda una discusión, ¿no? El tema de cómo se expande nuestro sistema de transporte, porque ¿qué es lo que terminó pasando? Se incorporó mucho renovable, pero se agotó la Claro. capacidad de transporte porque no vino acompañado de un plan de expansión de nuestra infraestructura. Entonces hoy tenemos un cuello de botella y ¿qué te termina pasando? Vos ponés un punto de generación donde tenés capacidad de transporte y no donde es más competitivo generarlo. O Sí, sea, sí. nosotros deberíamos tener el parque solar donde tenemos la mejor radiación y donde somos súper competitivos haciéndolo, lo mismo con la energía eólica y no donde tenés un hueco de capacidad de transporte. Yo creo que nosotros hicimos, de hecho en diciembre del 2022, en un trabajo que hicimos de manera muy federal, publicamos el plan de expansión del sistema de transporte eléctrico para los próximos
10 años hicimos un llamado de manifestación de interés al sector privado, donde claramente el sector privado identificó cuáles de estos proyectos, estas líneas, tenían más interés y eso servía para articular mecanismos público-privados o más privados. Entonces te doy un ejemplo, por ejemplo, la línea de alta tensión que recorre la zona minera de Salta, donde ahí tenés la Puna Argentina, uno de los mejores lugares del mundo para hacer energía solar. Bueno, ahí tenés la oferta, que es para producir energía solar, y también tenés puntos de demanda muy fuertes, que es toda la zona minera. Claramente el sector minero puede impulsar, invertir, firmar contratos para que esta línea se factibilice. Ahora, no es la realidad de otras obras. Otra obra muy discutida es también el AMBA 1, obra fundamental para el AMBA. Bueno, entonces lo que yo creo que hay que hacer es, y te puedo seguir nombrando las líneas que están en el plan de expansión, yo creo que hay diversos mecanismos que hay que adecuarlos a cada caso. Hay casos que pueden llevarlo adelante el sector privado, hay casos donde lo debe pagar o lo puede pagar parte de la demanda con un cargo razonable, se puede fijar un tope, y hay casos donde tiene que estar el Estado, que para esto hay sobrado financiamiento internacional, donde tiene que estar el Estado en una apuesta al desarrollo productivo y una mejor calidad de vida, y que, bueno, el Estado va a tener que invertir y el Estado Nacional, desde mi punto de vista, no puede correrse del sistema de ampliación, pero no puede hacerse una receta general. Entonces puedes crear un fondo para ciertos casos, en otros casos puede ser el sector privado y en otros casos puede haber un cargo a la demanda fijando un tope, y en otros casos va a tener que ser el Estado o combinar estas herramientas, ¿no? Ahí va. Quiero ahora llevarte a un tema que para mí es súper interesante porque creo que es un sector en el que Argentina tiene súper potencialidad para posicionarse a nivel internacional, pero que depende mucho de esto, de la generación de consensos y de la planificación para que nos podamos posicionar como todos los sectores. Vamos a hablar de transporte, pero del sector de transporte. Y una de las estrategias más grandes para reducir las emisiones a nivel global es la electrificación del transporte. Para eso, como tenés que electrificar la matriz energética, generar baterías para almacenamiento, y se necesitan ciertos minerales estratégicos como el litio y el cobre, ambos presentes en Argentina. A mí me interesa mucho cómo ves la exportación de este tipo de recursos naturales desde nuestro país, cómo nos podemos posicionar en el mercado internacional y cómo es la agregación de valor a nivel local también. Como si vamos a exportar el mineral como lo sacamos de la montaña, o podemos hacer baterías acá. Bueno, a ver, hay muchísimo agregado de valor en la minería primaria. O sea, pasás de un salar o de una roca que vale 0 a un producto que vale $10.000 la tonelada. Entonces ahí, y que creás en el medio un proyecto de cobre, puede crear 8.000 puestos de trabajo en la etapa de construcción. Un proyecto de litio, 1.500, 2.000, estando en operación en forma directa, 500 puestos, más todos los que crea indirectos. Entonces hay muchísimo agregado de valor en esta primera etapa. Después pensá que en la etapa que le sigue, en realidad ya partís de un producto que tiene un precio más caro, una fábrica de baterías, cuántos empleos te puede generar, el tema del cobre, por ejemplo, para hacer también este, una planta refinadora de cobre, necesitas también $3.000 millones, y bueno, ¿y cuántos puestos vas a generar? Serán 600, 500. Entonces ya el agregado de valor es mucho menor. ¿Por qué? Porque el delta es mucho menor, partís de una base más cara. Entonces, primero, desmitificar que no hay agregado de valor en la minería primaria. Hay muchísimo agregado de valor. El tema del litio puntualmente, Argentina no exporta un mineral intermedio, porque hay mucha gente y que me lo pregunta, cree que uno levanta el litio con una pala en el salar y eso es lo que se exporta. No, la industria del litio se parece mucho a una industria química. En realidad vos sacás la salmuera y pasás hay dos grandes métodos, uno que es con piletas y es evaporítico, y otro que se llama de extracción directa, pero conceptualmente vos vas purificando esa salmuera para poder extraer el litio. Esos son procesos súper complejos. De hecho,
¿Hace cuántos años que Argentina no puede incorporar un proyecto de litio en producción? Hoy solamente tenemos 4 con la última incorporación de la mine. Son procesos complejos. Y la sal que se obtiene, ya sea carbonato, ya sea hidróxido, no es, o sea, forma parte de una cadena de valor, pero no es un mineral intermedio, ¿no? O sea, distinto es el caso de Australia. Australia sí exporta un mineral que después se refina en China, pero fíjate qué paradoja. Australia, ¿qué dice? Yo identifico que el mayor agregado de valor está en esta etapa de la minería, no me importa exportar un mineral intermedio y todo se procesa en China, que están al lado. Y ellos se quedan con esa primera etapa, que es la que más genera empleo y donde tiene más agregado de valor. Y en el litio puntualmente hay también, y en Argentina, que es una industria nueva, muchísimo agregado de valor en el desarrollo de todo el sistema de proveedores, toda la industria de química que se requiere para desarrollar el litio, desde, bueno, soda ash, ácido clorhídrico, etcétera. Entonces ahí ya en hacer esta primera etapa hay muchísimo agregado de valor. Hacer baterías es otra cadena de valor donde se requiere otro know-how, no le puedes pedir al minero que se ponga una planta de baterías. Y después también dimensionarlo. Argentina tiene la posibilidad, con los proyectos que tiene en curso, las construcciones y los anuncios, de poder llegar al 2032 produciendo aproximadamente 450.000 toneladas de carbonato de litio equivalente y una gigafactory en esta 15.000. Entonces, claramente va a ser para exportación. Entonces, realmente creo que es importante, no hay que desatenderlo porque por una cuestión es una tecnología muy nueva, está muy bien hacerlo desde la incorporación tecnológica, buscar ser competitivos, pero no podemos condenar a la industria del litio y decir, bueno, si no tenemos batería no se agrega valor. No, mentira. De hecho, en el 2024, las 2 provincias que crearon empleo, cuando el resto del país se destruyó empleo, fue Salta y Neuquén. Y ahí tenés el litio y ahí tenés vaca muerta. Entonces, esto hay que empezar a desmitificarlo y hoy no producimos cobre, pero cuando se dé la discusión del cobre, te puedo asegurar que vamos a volver a tener esta discusión, si tiene sentido hacer cobre o no. Bueno, sí, claramente que tiene sentido, aparte el impacto local y lo que te cambia una provincia es inmenso. Y después, otro tema, el mercado de los autos eléctricos en Argentina es ínfimo. Por ahora casi no Sí. existe. Exactamente, ¿por qué? Porque son caros, la verdad que yo creo que es una industria que tiene que madurar en el mundo, entonces es un mercado para la batería se tiene que hacer al lado del auto, de la automotriz, entonces se puede explorar, pero no puede ser un condicionante para el desarrollo del litio. Me parece súper interesante lo que traes, esto de cómo es el agregado de valor en el sector de la minería primaria, y en ese sentido también que nombrás el caso de Australia, que me parece como súper, nada, como guía en exportación de recursos naturales, pero agregación de valor, entonces me parece súper interesante. Y te quería preguntar si vos ves que tenemos posibilidad de generar más valor agregado en minería primaria. Digo, estoy pensando en Australia que hacen, por ejemplo, nada, sistemas de software súper complejos para la minería o para otros sectores de exportación de recursos naturales y que generan más empleo y más valor agregado. ¿Vos cómo lo ves eso hoy en Argentina? Como digo, para seguir fortaleciendo este sector que vos decís de minería primaria y agregar más valor ahí. Sí, posibilidades infinitas, esto recién comienza. De hecho, por ejemplo, el caso en el oil and gas de Exxon. En pandemia se dieron cuenta que tenían un recurso humano extraordinario y tienen, creo que son 300 personas que ya tienen en Argentina dando y exportando servicios de conocimiento a todas sus sucursales en el mundo. Entonces, esto en la minería recién, creo que todo el desarrollo de la Argentina, si tanto si hablas de agro, de ganadería, de la industria manufacturera, energía, minería, está atravesado transversalmente por la industria 4.0 o la industria del conocimiento. Y ahí los argentinos claramente tienen talento, así que yo creo que esto recién empieza, recién se está incorporando los temas de inteligencia artificial a los procesos productivos, así que sí, hay la capacidad para agregar valor todavía es inmensa. Ahora nos vamos a meter un poco más de lleno en la relación provincias y Estado Nacional, que es algo súper interesante como para poder conversar con vos, particularmente porque
por así decir, estuviste de los dos lados del mostrador en cierto punto. Pero antes que eso, y relacionado con las tecnologías que hablábamos, ¿vos imaginás posible, y más que nada, digamos, retomo esto que decías, Neuquén y Salta generaron empleo, minería e hidrocarburos? ¿Vos imaginás posible que se pueda crear algún tipo de fondo que permita, a raíz de la extracción, financiar desarrollo local de tecnología, digamos, acompañar a proveedores locales para que aumenten sus capacidades? Obviamente que todo para apalancar el proceso de desarrollo tecnológico ligado a estas industrias. Mira, te voy a ser muy franca, yo no me gustan los fondos y los fideicomisos. Ok, ok. Creo que tiene que haber un desarrollo genuino y de nuevo tenemos ventajas comparativas claras para hacerlo. El manejo de los fondos y los fideicomisos son complejos. A mí no me gusta. ¿Entendés que eso se puede dar más por la dinámica propia de cómo lo orienta el Estado y cómo lo acompañan los actores privados? Sí. Que va más por ahí que por establecer un fondo X que después luego financie un proceso. Yo creo que cuando mirás, bueno, de nuevo, cómo decís, bueno, cómo nos desarrollamos, yo creo que hay que tener muy claro cuando uno tiene una política de promoción, ya sea a través de subsidios directos o indirectos, a través de la creación de fondos, qué es lo que quiere atacar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, qué falla de mercado uno quiere resolver y si uno realmente tiene ventajas comparativas en ese sector, ¿no? O sea, no es subsidiar por subsidiar, sino tener una idea clara de cuál es el problema y cómo lo resuelve y que claramente este tipo de acompañamiento tiene que ser por un periodo determinado hasta que la industria logre una madurez, si no, tenemos un sector eternamente subsidiado. Entonces, de nuevo, ¿en qué somos buenos y en qué somos competitivos? Y desarrollemos eso. A mí el tema de la creación de nuevo de los fideicomisos y los fondos es un tema que también el manejo es complejo desde el Estado, ¿no? Ahí va. A mí me interesa como llevarlo a un punto quizás, como abstraernos un poco más del fondo específicamente y llevarlo a la relación entre provincias y nación particularmente. Estamos hablando de un sector que necesita como de mucho consenso, sobre todo en lo que se hace a la transición energética en términos de inversiones a largo plazo, inversiones de como mucha cantidad de dinero. En ese sentido, quería preguntarte vos que estuviste, eso que decía Nico, como de ambos lados del mostrador, ¿qué consensos ves que hoy existen y qué consensos ves que hoy faltan entre las provincias en general y la nación para poder hacer como un pleno desarrollo de los recursos naturales que tiene Argentina? Bueno, te doy un ejemplo para ponerlo más claro al anterior. Por ejemplo, si vos desarrollas Vaca Muerta o desarrollas, bueno, la industria del litio, o sea, el desarrollo de estas industrias, ¿qué traen las provincias? Desarrollo de infraestructura. Y detrás del desarrollo de una ruta se desarrolla el turismo, que ya es otro sector, o sea, tenés una cuestión transversal a otros sectores. Detrás de un ferrocarril también se desarrolla el agro, mucho más competitivo para poder evacuar la producción. Se desarrolla una infraestructura, una línea eléctrica, a partir de ahí también se instalan las industrias. Entonces no tiene que haber necesariamente mecanismos de subsidios cruzados con la creación de fondos, sino que el impulso de sectores en la Argentina trae un desarrollo de infraestructura que posibilita a su vez el desarrollo de otros sectores mucho más genuino, ¿no? Mucho más genuino. Bueno, volviendo al tema de los acuerdos de nación-provincia. Bueno, los recursos son de las provincias por una cuestión constitucional. A ver, ¿qué acuerdos creo que falta? Yo, en mi opinión, bueno, en minería creo que necesitamos una actualización del Código Minero, que es a nivel nacional. Hay mecanismos de gobernanza, de articulación entre nación y provincia en este tipo de sectores, sobre todo que son los sectores de los recursos naturales, que bueno, me ha tocado estar en los dos sectores. En un sector tenés, bueno, el COFEMIN, por ejemplo, en otro lado los FEPI. Yo creo que acá lo que hace falta es reforzar la institucionalidad y estos mecanismos de gobernanza. Acuerdos que hagan falta. Yo creo que el desarrollo de la industria de hidrocarburos, el sector ha sido un sector que ha sabido tener acuerdos provincia-nación y que puede ser
un caso te diré que hoy de éxito, si De querés, éxito. ¿no? Pero, ¿qué es lo que termina pasando desde la provincia? Muchas veces las provincias son las que mejor conocen a los inversores, lo que saben que les hace falta, pero las provincias tienen muy pocas herramientas. ¿Por qué? Porque las grandes herramientas generalmente lo que demandan son temas impositivos, temas de acceso, bueno, de acceso a divisas, importaciones, y esas son herramientas que están en orden nacional, ¿no? O sea, y, por ejemplo, la política de exportaciones. Entonces, ahí las provincias se quedan, si se quieren, con muy poca injerencia, porque la gran mayoría de las herramientas están a nivel nacional. Yo sí creo que le vendría muy bien a nuestro país y al gobierno central la incorporación de siempre de una mirada del interior, ¿no? Está buenísimo lo que decís. Me interesa particularmente esto que decís de la creación de mecanismos de gobernanza entre la nación y las provincias. Creo que es como lo central para poder generar desarrollo provincial al mismo tiempo que contribuye al desarrollo nacional. Y en ese sentido quería preguntarte qué pensás o qué evaluación haces del desarrollo hasta ahora de lo que es la Mesa Nacional de Litio y la Mesa Nacional de Cobre, por ejemplo, que son minerales estratégicos para la transición. Un poco lo que veníamos hablando, ¿cómo los ves como mecanismos de gobernanza? ¿Los ves efectivos? ¿Los ves que falta algo en la operativización? Bueno, son muy nuevas, están madurando. No son nacionales, la mesa del litio y la mesa del cobre. La mesa del litio ya arrancó un camino de mayor institucionalización. Se creó la región interprovincial del litio, que eso está previsto en nuestra constitución. eh, y claramente enfrentas desafíos comunes, ¿no? Al ser los recursos de las provincias, cada provincia tiene, eh, bueno, tiene su marco jurídico, ambiental, fiscal, etcétera, que muchas veces tiene diferencias entre las provincias. Entonces hay un desafío de armonización y también hay un desafío, este, eh, o hay un trabajo de encarar los desafíos conjuntos para el desarrollo del sector de manera conjunta. Por ejemplo, infraestructura, capacitación, desarrollo de proveedores, recursos humanos, tecnológicos. Entonces, yo creo que es un mecanismo que va a madurar. Y también lo que me parece importante, muy atado a esta conversación, que los gobernadores también tengan un compromiso y una visión clara de cómo se desarrollan nuestros recursos naturales. Que la discusión no pase solamente por el gobierno central, y esta discusión, por ejemplo, el litio, si no hacemos batería, no tiene sentido. Los gobernadores, que son los que tienen los recursos y los que ven el impacto, realmente tienen que tener una visión clara de decir cómo desarrollamos nuestros recursos naturales, porque esa es la discusión que hay que dar. ¿Tenemos que desarrollarlo? Sí, realmente es increíble que en Argentina todavía existan provincias donde tengan leyes que prohíban la minería sin ningún sustento científico. Eso realmente es increíble. Entonces, esa es la discusión que hay que dar y cómo desarrollamos. Y la gente lo que quiere ver es que uno desarrolle una minería con un Estado fuerte, con un Estado que controle, que la minería es compatible con el ambiente, pero que tengas un Estado que realmente controle de que haya buenas prácticas ambientales, que las mineras tributen lo que haya que tributar, que contraten mano de obra local y que sean muy firmes en esa política. Entonces, ahí es fundamental el rol y la posición política de los gobernadores nucleados, tanto en la del litio como en la del cobre, y que no dejen esta discusión, si se quiere, a esta mirada mucho más centralista del país, que mira estos sectores y dice, bueno, si yo no tengo una industria acá cerca que me produzca el auto, bueno, el sector no sirve. Entonces, yo creo de nuevo que hay que mirar con atención cómo se van desarrollando estas regiones, porque tienen que marcar una posición política de cómo desarrollar los recursos. Hace unos minutos decías, creo que quien no puede acceder a la energía tiene que tener un subsidio, pero que el resto, que quien puede pagarla, la tiene que pagar, las industrias la tienen que pagar. Siempre que hay aumentos tarifarios, está la discusión de, bueno, si esos aumentos son razonables o no son razonables, y las disparidades territoriales, ¿no? Bueno, aparecen facturas en Ciudad de Buenos Aires, vemos que aparecen facturas de Córdoba, o no quiero dar una jurisdicción en especial, pero digo, de Córdoba a Santa Para no meterte en Fe, problemas. Salta, digo, puede ser, digo, de cualquier, uno ve que los niveles tarifarios son distintos. Y ahí la pregunta es,
¿tenemos que ir hacia un esquema donde el nivel tarifario sea más o menos uniforme en el país? ¿Eso es deseable? Y en ese caso, si se puede lograr eso y cómo debería hacerse. Mira, esto sí ha sido una discusión. Mi punto de vista es el poder concedente son las provincias y en muchos casos los municipios. El costo recordemos, en una factura, perdón, tenés el costo de la energía propiamente dicho, que es el mismo para todo el país, y siempre lo aclaro porque esta discusión de que se les cobra menos acá Bueno, sí. al AMBA que al resto del país, no, el costo de la energía es el mismo para todo el país. Tenés un componente del costo de la energía que, repito, es igual y es ahí donde está el subsidio del Estado Nacional, el componente del transporte y el componente de la distribución. ¿Dónde está la diferencia? Exacto, la diferencia está ahí en el componente de la distribución, donde, de nuevo, ahí los poderes concedentes son diferentes, provincias, municipios, tenés distintos casos a lo largo de nuestro país. El costo de la tarifa de distribución tiene que reflejar el costo del servicio más una utilidad razonable. Y claramente no es lo mismo el costo acá en Capital Federal, donde en una cuadra tenés cantidad de edificios y donde, por ser gráfica, donde un cable tenés un montón de usuarios, que distribuir energía eléctrica en Río Negro, en Mendoza, en Salta, donde tenés muy baja densidad poblacional y encima tenés mucha dificultad geográfica. Entonces yo creo que es muy difícil ir a un costo unificado. Se ensayaron varias veces situaciones de estas y planteos también de que se subsidie al interior y que esto sea más parejo. Mi punto de vista es que nosotros tenemos que evolucionar en todos estos mecanismos de subsidios, y te estoy hablando así como esta discusión que hoy no está, pero que en algún momento se la pidió, el tema de zonas frías, el tema de zonas cálidas, que también es una discusión que se dio. Yo no creo en los mecanismos de subsidios regresivos. O sea, no puede haber una persona humilde en Capital, en Córdoba, subsidiándole el gas ni el aire acondicionado a un terrateniente en la Patagonia o un hotel en la Patagonia o un finquero en el norte de nuestro país. Eso no puede ser. El que puede pagar debe de hacerlo, y nosotros también tenemos una obligación cada uno, porque es como, viste, tenemos este estado paternalista, que bueno, que hay que subsidiar a la industria. No, el subsidio está para aquel que realmente lo necesita. El otro tiene la obligación de pagar lo que cuesta. Nosotros tenemos la obligación moral y ética de que para que un Estado funcione, de lo que recibimos también tenemos un deber. Entonces yo, volviendo al tema de la discusión del BAD, no veo estos mecanismos de subsidios cruzados, y por otro lado decís, bueno, en Buenos Aires vale mucho menos la luz. Bueno, por supuesto, porque el BAD vale menos. Ahora, ¿cuánto vale un alquiler en Buenos Aires? O sea, también tenés una externalidad de lo que es los procesos de urbanización, ¿no? Totalmente. Entonces, discuten el tema del transporte. Ahora, una persona acá, ustedes lo saben, muchas veces se tiene que tomar hasta 3 medios de transporte para llegar a un lugar. Entonces, hay que tener, de nuevo, una visión donde hay que tener la realidad de cada lugar y que el costo refleje, que la tarifa refleje el costo y un margen razonable. En nuestro país, un país muy grande. Siempre digo que si uno pone a Argentina horizontal, comienza en Portugal y termina en Rusia. Es muy difícil implementar estas políticas sin que haya injusticias o vicios en el medio. Entonces yo creo que lo más razonable es de que siga siendo así. Y decías, recién hablabas de, bueno, la industria le toca pagar lo que le toca pagar. ¿Crees que debería haber algún mecanismo? Me adelanto, creo que me vas a decir que no, pero quizás, que tiene que haber algún, digo, teniendo en cuenta que el rol que tiene la industria, que cumple la industria en la Argentina, en tanto que genera puestos de trabajo, y que ese valor de ese costo energético se traduce en cierta competitividad que tienen los productos. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿tiene que haber para algún sector orientado o, bueno, es un momento en el cual no podemos, por lo menos ahora, sí en el pasado se hacía, pero ahora ya no se puede subsidiar a la industria?
o a los sectores productivos, digo, a la industria, pero me refiero también al agro. Bueno, a ver, de nuevo, ¿en qué somos buenos? Tenemos todos los recursos para tener una matriz energética súper competitiva. Ese es nuestro objetivo. Y de ahí la industria va a ser competitiva per se. Ahora, si tenés que acompañar a un proceso de reconversión, por ejemplo, el campo que es electrodependiente en zonas donde no tenés agua, La Rioja, Mendoza, Catamarca, bueno, tantas provincias donde son bueno, hoy con la tecnología acompañar al sector para que haya riego con paneles solares, por ejemplo. Entonces, sí creo en políticas de acompañar al sector con, bueno, préstamos a tasas subsidiadas, pero no subsidios directos de la energía, porque de nuevo tenemos todas las condiciones para tener una matriz energética competitiva y de hecho creo que ese debería ser el foco. Bueno, cómo vamos encaminando, desarrollando la infraestructura para que nuestra matriz energética sea competitiva. En el 2024 hemos visto incrementos del costo de la energía del orden del más del 40%. Entonces, a los problemas hay que resolverlos con problemas de fondo. Está muy bien. Bueno, Flavia, para ir cerrando ya esta charla que tuvimos, queríamos preguntarte más como desde tu rol, desde la Administración Nacional. Vos fuiste parte del gobierno de Alberto Fernández como secretaria de Energía y parte del principio de la administración de Javier Milei como secretaria de Minería de la Nación. Quería preguntarte, en visión que son gobiernos con perspectivas opuestas en muchos temas, ¿qué motivó tu continuidad en la gestión? ¿Qué fue lo que hizo que te quisieras retirar de la gestión? ¿Y qué puntos de tensión fueron los que más encontraste entre los dos gobiernos? Y también si hubo algún punto de consenso, digo. Bueno, a ver, en minería sí había una política. De hecho, yo creo que la minería en Argentina hoy está pasando por un momento extraordinario. Ya todo el mundo habla de minería. Miren, estamos en Buenos Aires y hablan de minería, porque en minería se hablaba en las provincias mineras. Y todos los candidatos a presidente hablaron de minería. Y inclusive el presidente Milei hoy le pone mucho foco a la minería. Entonces, ahí hay una política continuada y de nuevo, hay una ventana de oportunidad y el momento es ahora. El momento de la minería argentina es ahora, no podemos perder este tren. Así que eso me motivó a continuar. Después en materia energética, bueno, se dijeron muchas cosas en la campaña, que bueno, que nos iban a acompañar procesos, bueno, el tema de la transición energética, que se iban a retirar todos los subsidios, que en la práctica en realidad no pasaron, ¿no? En realidad al contrario, se restablecieron subsidios. Creo que ahí primó más el pragmatismo. Había procesos que nosotros habíamos ya continuado, porque en realidad hoy se discute el tema de los subsidios, que de nuevo no se retiraron los subsidios, al contrario. Porque ¿nos podés citar algún caso de esto que vos decís, che, se volvió para atrás? Hubo ahí una... A ver, en el tema de subsidios, siendo yo secretaria de Energía, implementé la segmentación, que se sigue usando hasta el día de hoy. Recordemos que la segmentación era un régimen de transición que vencía en diciembre del 2023 y después le dieron continuidad más de un año. Y sigue... Exacto, y sigue vigente. Entonces ahí claramente ya había una política continuada de decir, bueno, hay que bajar el déficit, hay que ir acomodando las cuentas de nuestro país, hay que readecuar el sistema de subsidios y no puede estar subsidiado todo el mundo. Entonces ahí sí veía una continuidad. En el tema de exportaciones nosotros ya habíamos arrancado también el camino de dar permisos de exportación más sostenidos al mediano plazo, porque se discutió mucho el tema del autoabastecimiento en la ley de bases. La realidad es que vos tenés que entender también el contexto en el que se dan las discusiones. Cuando vos no tenés gas y tenés problemas de abastecimiento en el mercado doméstico de hidrocarburos, esta discusión tiene plena vigencia. Ahora, hoy que estamos en un escenario superavitario, es una discusión que se reduce, pero porque el contexto te cambió. O sea, hoy tenemos Vaca Muerta, una reserva para 180 años, habías terminado el gasoducto, aumentaste la capacidad de evacuación y claramente le tenés que empezar a dar incentivos a la industria para que crezca, para que empiece a exportar a la región. El parque de refinación ya estaba abastecido.
bueno, empecemos a dar las condiciones para que se factibilicen oleoductos y empecemos a exportar. El superávit energético, yo no sé si la gente dimensiona lo que sucedió después de la construcción del gasoducto. Pasamos de tener una balanza negativa de 4.000 millones de dólares a tener una positiva en 5.100 millones de dólares en el 2024, en el 2025 va a ser 8.200 millones de dólares. Imagínense, ese delta es un complejo sojero entero. Entonces, es como te digo, son discusiones que siempre hay que entender el contexto de cómo se llevan adelante. Y en la práctica no terminó sucediendo cuestiones eh, Tan extremas. tan extremas. ¿No? Y por otro lado, bueno, hay que ver cómo sigue, pero bueno, en lo que es la baja de inflación, acomodar las cuentas, se está haciendo un trabajo, ¿no? Por supuesto, la gente está sufriendo, yo he sido crítica, si se quiere, en la hoja de ruta de la readecuación tarifaria, que hubo mucho incremento en el sector privado, tanto en lo que es generación como en lo que es tarifas de transporte y distribución, energía eléctrica y gas, en vez de bajar de manera inmediata los subsidios en una primera etapa, se empezaron a bajar ya en una segunda etapa. Entonces, ahí, viste, después, bueno, se anunció la canasta energética, no se implementó. Entonces, bueno, hubo algunas cuestiones, pero la realidad es que no se eliminaron todos los subsidios. Y eso me parece que es rescatable, porque habla justamente de un gobierno que tiene pragmatismo y que tiene sensibilidad. La gente está acompañando, pero realmente tenemos que lograr consensos y que desde este trabajo que se está haciendo y este sacrificio que está haciendo todos los argentinos en pos de acomodar nuestros temas macroeconómicos se vean reflejados en inversión y en crecimiento, ¿no? Muy clara tu opinión. No sé, Cami, si querés No, preguntar por algo mí más. ya Bueno, te estamos. damos las gracias por haber Muchas gracias, venido, Flavia. por haberte tomado el tiempo. Fue muy, muy grato escucharte. Recuerden que esto es Consensos para la Transición Energética, un espacio creado por el Laboratorio para la Transición Energética en conjunto con Misión Productiva. Nos vemos. Bueno, gracias, Flavia. Nos vemos. No, de nada.